En aquel tiempo, mientras iba de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. La importancia de los santos en la Iglesia Católica. La importancia de estas figuras. Los protestantes a nosotros nos tachan de idólatras, porque para ellos cada imagen de un santo que tenemos dentro de la iglesia es un Dios. Para ellos todas las imágenes que nosotros tenemos en la parroquia, en las iglesias, son dioses. ¿Y para nosotros los católicos? No. La única presencia real de Dios en nuestros templos, ¿dónde está? En la Eucaristía, exactamente. En la Eucaristía. Ninguna imagen es Dios, solamente son imágenes. Si se nos quiebra, ¿qué hacemos? Compramos otra. Si se nos hace viejita, la mandamos a retocar, porque simplemente son unas imágenes que representan una divinidad y que nos ayudan a recordar, en el caso de San Francisco de Asís, hoy, y como tanto otro santo, ¿qué es lo que nos enseñan ellos? ¿Cómo se sigue al Señor? ¿Qué es ser un verdadero cristiano? Cuando la iglesia dice, este es un santo, significa que es una persona digna de imitar. ¿Por qué? ¿Por qué un santo es digno de imitar? ¿Por qué un santo es digno de imitar? Porque ese santo imitó ¿a quién? A Cristo. Ojo con esto, ¿verdad? Porque ese santo no imitó a otra persona, ni a otro ser, no, trató de imitar a Cristo. Trató de imitar a Cristo con su perfección, que nunca se equivocó, que nunca falló, no. Trató de seguir e imitar a Cristo a pesar de sus debilidades, a pesar de su miseria, y nos muestra cómo es el camino de un cristiano. Por eso, hermanos, una de las cosas cuando leemos la vida de los santos, no ocultamos su vida pasada ni sus defectos, ¿verdad que no? Incluso si leemos un santo que es muy querido, San Agustín, ¿verdad? San Agustín, un santo que es muy querido, él escribió un libro que se llama Las Confesiones. Y decía San Agustín que ese libro se había hecho tan famoso, un libro tan famoso sobre las confesiones, porque todo el mundo está interesado en la vida ajena, menos en la suya. Entonces, es un libro que se vendió muchísimo, porque ahí San Agustín cuenta toda su vida, incluso las barbaridades que cometió con su madre,
De hecho, ahí es donde conocemos a Santa Mónica. Leyendo la historia de San Agustín, ahí es donde conocemos quién fue Mónica verdaderamente, quién fue esa madre de oración, de perseverancia y que nunca dio su brazo a torcer hasta ver su hijo convertido, ¿verdad? Tenemos un San Pablo que nos cuenta su vida a través de sus cartas. Carta a los Corintios, a los Romanos, a los Gálatas, a los Tesalonicenses, a los Filipenses. Escribe a tantas personas y en esas cartas, él nos va expresando sus luchas interiores también, ¿verdad? Sus luchas, su fuerza, cómo le cuesta, miren, cómo le cuesta seguir al Señor. ¿Ustedes creen que a San Pablo no le costó seguir al Señor? Muchísimo. Incluso él nos dice en sus cartas que una de las cosas que más le duele es que no hace el bien que quiere y termina haciendo el mal que no quiere. ¿Se acuerdan esa frase famosa de San Pablo, verdad? Él mismo se considera como un aborto, dice. Y yo le he pedido al Señor que me quite el aguijón de mi carne, que me quite mi miseria, que me quite toda la basura que llevo dentro de mí. 3 veces le he pedido al Señor y 3 veces me ha contestado. ¿Cómo le contestó el Señor a San Pablo? Te basta mi gracia, porque en la debilidad es donde manifiesto mi misericordia. Te quiero, Pablo, sirviéndome a mí, a pesar de tu debilidad, a pesar de tu miseria. San Francisco de Asís, hermanos, no es un muchachito que nació en la iglesia y nunca salió de la iglesia, ¿verdad? Y solo le faltaban alitas para salir volando. No, nos cuenta la historia que era un muchacho, pues de mundo, ¿verdad? Fiestero, ¿verdad? Fiestero, alegre, le gustaba el vinito, ¿verdad? Pues sí, como todos los demás jóvenes que salían a las fiestas. Y ahí lo llamó el Señor. Lo llamó el Señor y le dijo: Francisco, levanta mi iglesia. Cuando San Francisco es llamado a su conversión, hermanos, la iglesia estaba pasando momentos muy difíciles, dificilísimos. Nosotros en nuestro tiempo decimos: ay, qué corrupción que hay en la iglesia, los escándalos que hay en la iglesia, se va a acabar la iglesia, se va a perder porque miren cuántas... No, hermanos, y corrupción siempre ha habido desde nuestro Señor Jesucristo, porque corruptos somos nosotros, ¿ya? No es que en otro tiempo la iglesia ha estado formada por ángeles, no, por la misma miseria humana, por el mismo barro del que ustedes y yo somos hechos. Ese mismo barro es el que ha estado siempre en la iglesia, la humanidad. Y acuérdense de aquellos 12 hombres de barro que el Señor eligió. Uno lo vendió por 30 monedas, y yo les he dicho que para mí el cuadro, que me perdone Miguel Ángel, sí, Miguel Ángel creo que fue el que pintó, ¿verdad? El cuadro de la Santa Cena. Yo confundo a Miguel Ángel con Leonardo da Vinci, yo los confundo a los dos, pero más me parece que Miguel Ángel. Ese cuadro está mal pintado. Está mal pintado. Y usted va: ¿y por qué el padre que está mal pintado? Porque los evangelios no, porque en ese cuadro Judas está ya arrinconado, si se fijan. ¿Cómo reconocemos a Judas en el cuadro de la Última Cena? ¿Cómo lo reconocen ustedes? ¿Cómo reconocen ustedes a Judas en un cuadro de la Última Cena? Nada, no. ¿Cómo lo reconocen? ¿Cómo reconocen a Judas ustedes entre todos los apóstoles cuando los pintan o en el cuadro de la Última Cena? Porque tiene el pisto, que no se han fijado. Ahí tiene la bolsa del pisto. Vean, Judas siempre tiene una bolsa como un monedero. Ahí tiene la bolsa del pisto. Entonces, a este Judas, porque era el que le encargaban el pisto. Ya, ahora sí.
Si ustedes quieren, porque miren, algunos de los apóstoles no se ven fellitos de la cara, ¿verdad? Entonces no puedes que era el más fellito, padre. No, era el porque tenía la bolsa. Era el porque tenía la bolsa del pisto, ahí lo tenía. Y ese cuadro para mí está mal pintado porque a Judas lo han dejado arrinconadito allá al fondo. Pero los evangelios nos dicen que cuando le preguntan a Jesús quién es el que lo traiciona, dice Jesús que es aquel que moja su bocado, su pan, en su mismo plato. Está cerca. Si Juan estaba a un lado, Judas debía haber estado al otro lado. Porque incluso nos dice también los evangelios que Jesús tomó el pan y se lo dio a Judas. Entonces significa que Judas estaba cerquita, ¿verdad? No estaba lejos. Entonces para mí, Judas era un discípulo muy amado por el Señor. Judas no fue un marginado como algunos podríamos pensar. Yo creo que Judas tenía algún resentimiento porque quizás lo marginaban, se burlaban de él, ¿verdad? A lo mejor algo, por eso se burlaban. No, Judas era un discípulo muy cercano del Señor, amado por él, a quien le había confiado su patrimonio, su dinero para comer. Incluso cuando Jesús le dijo, porque Judas dice que se acercó y le dijo: Señor, ¿acaso soy yo el que te voy a traicionar? Tú lo has dicho, pero nadie más lo oyó. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y entonces, y Judas lo preguntó. Y entonces cuando le preguntan, ¿acaso soy yo, maestro? Tú lo has dicho. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levantó y se fue. Y todos los demás, dice que, ¿qué pensaron cuando se fue Judas? Que el Señor le había encargado ir a dar alguna limosna a algunos pobres, porque ellos no oyeron. Entonces, de ese mismo barro que está hecho Judas, Pedro, que se acobardó y negó al Señor, de ese mismo barro. Pero ¿qué significa eso? Que el Señor, por eso yo a veces he dicho, en la iglesia no queremos santos. En la iglesia no queremos santos, porque mire, hermanito, mientras usted coma y duerma, usted no es santo. Ni yo. Nada, no nos estemos creyendo, ay, esta hermana tan santa, ¿verdad? Este hermano tan santo. Mientras usted coma, usted no es santo. Usted no es santo. Seguimos siendo de carne y hueso, ¿verdad? Y yo he dicho, si alguien viene a la iglesia y se cree santo, esa persona va a hacer mucho daño a la iglesia. Porque aquí en la iglesia necesitamos hombres y mujeres que nos muestren cómo seguir al Señor a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestra miseria. ¿Y cómo se levanta uno después de darse en los dientes? Mire, 3 dientes de esa piedra que me pegué. Pero ya me levanté, aquí voy de vuelta, ¿verdad? Esos son los cristianos que necesita la iglesia. Por eso el Papa Francisco decía una frase más o menos así, a mí me llamó mucho la atención y decía: yo no quiero una iglesia pulcra, limpia, quiero una iglesia que se ensucie, ¿verdad? Que se ensucie. Por eso incluso decía el Papa, la iglesia necesita pastores con olor a oveja. ¿Nunca han olido una oveja ustedes? A las ovejas no les echan desodorante, ni loción Perrielli, ni Coco Chanel. ¿A qué apestan las ovejas? A orines y a pupú. Eso, así huelen las ovejas. Y decía el Papa, yo quiero una iglesia así, que sea capaz
de embarrarse, de desgastarse. Por eso decía una vez el padre Simón decía, si yo llego a una casa y veo una Biblia bonita, está abiertita, bien limpiecita, bien pulcra, ¿verdad? Que hasta las páginas están pegadas con la que siguen, eso a mí no me alegra para nada, porque esa Biblia solo está de adorno. Me alegro cuando yo veo una Biblia que ya hasta la pasta se le ha despegado, arrugaditas las páginas, algunas se han despegado, ya hasta hinchadita estaba de tanto girar esa Biblia para acá y para allá, moverla para acá. ¿Qué significa? A esa Biblia le han dado uso. Un cristiano es aquel que le dice sí al Señor y es capaz de desgastarse por el reino de Dios. Hoy el Evangelio nos habla del llamado, ¿verdad? Unos querían seguir al Señor, otros el Señor los llama, otros quieren ir, pero más despuesito el Señor es radical. Sígueme, sígueme. Y eso fue lo que hizo San Francisco de Asís. Seguir al Señor en un momento difícil de la iglesia, pero no para llegar a ser adorno en la iglesia. No, llegó a la iglesia como el Papa tuvo aquella visión de él, ¿se acuerdan? En aquel tiempo el Papa usaba una tiara, se llama la triple corona, por el triple poder del Papa, con sus anillos de oro, mantos lujosos. Y una noche él soñó que él estaba sentado en su trono y de repente empieza a ver que la pared principal de la iglesia se empieza a ir, y al irse esa pared se iba a ir toda la catedral de un solo al suelo. Cuando ve que asoma un hombrecito andrajoso, sin zapatos, solo vestido con saco, y va y le mete el lomo a aquella pared principal porque se está cayendo y aquel hombre está haciendo fuerza por detenerlo. Y el Papa se quiere levantar de la silla para ir a ayudarle a aquel hombrecito andrajoso, y no se pudo levantar y se quedó ahí. Y al siguiente día ha llegado Francisco y pide a él el permiso para vivir la regla franciscana. Cuando el Papa ve aquello, aquel hombrecito queda paralizado, tieso, que no se puede mover, porque se le viene el sueño que tuvo una noche antes, y era el mismo hombre. Entonces cuando ve a aquel hombre, se queda el Papa como en shock, ¿verdad? Porque se da cuenta que ha sido una visión que Dios le concedió. Entonces, cuando ven que el Papa está así, dicen, este hombre, ¿verdad?, ha asustado al Papa, le va a dar un infarto, saquémoslo, y lo sacan a empujones al pobre Francisco, que había entrado descalzo y chuquito al palacio del Papa. Entonces, cuando Francisco es sacado de la presencia del Papa, el Papa bota la corona, se quita todo y solo se queda en un manto blanco, como lo conocemos en la actualidad, esa solo una sotana. Y entonces, ¿dónde está el mendigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tráiganmelo. Y cuando lo ve, él cuenta su sueño y él lo llama embajador del Evangelio en todo el mundo. Él lo manda. Y el Papa ve que ahí hay una revelación de Dios. La iglesia estaba mal, desboronándose poco a poco. Y Francisco vino y le metió el lomo a la iglesia. Me acuerdo que mi abuela decía, miren hijos, decía, va a llegar un momento en que la iglesia va a quedar como en un hilito, pero no se va a reventar, decía. Y va a ser el momento de la prueba para ver quiénes verdaderamente aman a Dios y son fieles a Dios. Porque lo más fácil, cuando hay tiempos difíciles, tiempos duros, lo más fácil que es
irse de la iglesia, darle espalda. No, hombre, aquí mucho cuesta. No, que esto aquí es muy difícil, y darle espalda. No, que muchos escándalos, que esto y lo otro. Ahí es donde se va a demostrar verdaderamente por amor a quién vamos a la iglesia. Si por amor a Dios o por amor a los hombres. En la iglesia, hermanos, siempre han habido momentos difíciles, escándalos, incluso papas que no se dedicaron a gobernar la iglesia, sino a la guerra, cuando las invasiones de Europa, que los bárbaros estaban invadiendo Europa y matando a todos los, llevaban a los pueblos y masacraban familias completas, niños, ancianos, mujeres, todos a matarlos. Y el Papa, ¿qué hacía? Convocar a todos los príncipes de Europa e ir a pelear contra las invasiones de los bárbaros. Y se olvidaba de la iglesia. Corrupciones en la iglesia. Eso siempre hubo. Porque, como decimos, del mismo barro que fueron hechos los primeros cristianos, estamos hechos todos nosotros. Pero un día a cada uno de nosotros Dios nos pedirá cuenta de nuestras obras. Y la pregunta que nos hará el Señor no es ¿qué viste que hizo fulana? ¿Qué viste que...? No, ¿qué hiciste tú? Porque a cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas el Señor de nuestras obras. Y por eso la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que sentirnos comprometidos con el anuncio de la palabra de Dios, con el testimonio de vida cristiana, y por trabajar, por instaurar ese reino de justicia, de paz y amor que el Señor nos da como encargo a todos los cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.